Buenos días para toda la comunidad de Latinoamérica que en este momento se unen a esta transmisión de CIBEI Live. Bienvenidos. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, fueron adoptados en 2015 buscando poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Son 17 y su integración tiene en cuenta que la intervención de unos afectará los resultados de otros y en el desarrollo de los mismos se debe tener en cuenta también el equilibrio económico, social y medioambiental. Hoy queremos dar un vistazo al cumplimiento e implementación que han tenido los ODS en Latinoamérica. Para ello me complace presentarles a nuestra invitada de esta mañana, Damaris Paola Rosso, politóloga, magíster en Construcción de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y magíster en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, esto en Colombia. Es la directora del Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes y la líder de la sección Biorinoquía de la revista El Llano. A su vez, es investigadora del Semillero de Mujeres Líderes con Propósito ODS, directora del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana y su coordinadora en la sección de Medio Ambiente. Asimismo, es subsecretaria internacional de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de Integra América, subdirectora nacional de Biomas y Ecosistemas Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos y la directora de investigación del podcast Hábitat Sonoro. Es actual vicepresidenta de la Fundación Gotendiek y su coordinadora de asuntos sobre educación ambiental, representante nacional de gestión de conocimiento de la Red Internacional de Promotores ODS, miembro del Global Biodiversity Network y de la comunidad científica y académica de la Alianza Global por el Clima. Es fundadora y miembro honorario de Ecofeminismo, de la Mesa Ambiental Uniandina, y en sus investigaciones sobresalen estudios sobre derecho internacional, cambio climático, deforestación en Colombia, movimientos campesinos e indígenas en Colombia y América Latina, entre muchos otros. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales te doy la bienvenida, Damaris. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos esta mañana. ¿Cómo te encuentras y hasta ahora cómo has llevado tú esta situación de pandemia y lo que ahora conocemos como nueva normalidad? Hola Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación en general al CIBEI. Es muy grato poder estar en estos espacios y, digamos, poner en debate también unas cuestiones centrales que de pronto se pueden dejar de lado un poco en su totalidad, como son los ODS, dado la pandemia. Ciertamente estamos en una supuesta nueva normalidad. Creo que toca ver cómo se moviliza y normaliza aparentemente la situación. Yo en este caso aún no he salido. Y pues espero no tener que hacerlo tan pronto mientras veo cómo se soluciona, digamos, o cómo transcurre la situación en el país. Creo que en este momento también igual es bueno tener unos cuidados particulares en pro de que no vuelva un poco a el crecimiento de la cantidad de infectados en el país y pues de pronto colapse nuevamente nuestro sistema de salud en Bogotá. Entonces pues es mejor un poco estar ahí prevenidos, pero siempre activos, digamos, en la medida de lo posible, trabajando en temas de ODS por otros lados, utilizando en este caso la virtualidad, ya que se puede, digamos. Así es, sí. Sí, lo importante es podernos cuidar lo máximo, ¿no? Que no tengamos que salir efectivamente y bueno, poder estar entonces atentos a la salud de cada quien. Les recuerdo compartir esta transmisión para que más personas se puedan participar de este interesante tema. Damaris, gracias de nuevo. Te dejo para que nos des entonces tu conferencia. Súper, Ale, de una. Ahí ya pueden ver la presentación o tú me avisas. Súper. Listo, vale. Ahí ya se puede ver completamente. No hay problema. Ya, Súper.
Bueno, quisiera un poco iniciar diciendo que hoy básicamente nos enfrentamos a un reto aún mayor debido, digamos que a los impactos sociales y económicos de la pandemia en diferentes aspectos de la vida humana en general. Los efectos, por ejemplo, en el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, van a ser aún más profundos de lo que ya han sido hasta el momento. En el ODS 3, salud y bienestar, sabemos que ya hubo un impacto que mostró grandes problemas o profundos problemas en América Latina. Y pues el ODS, digamos, 4, que es la parte de educación de calidad, pues también va a tener unas características o, digamos, un impacto casi devastador, digamos, si lo tenemos en cuenta. Un poco vamos a analizar eso más adelante. Y pues uno de los que preocupa sustancialmente, como sabemos, pues es el ODS 1, que es el fin de la pobreza, y el ODS 10, la reducción de las desigualdades. Básicamente porque se está hablando de que habrá un retroceso de varias décadas, una o dos, que nos deja un poco de nuevo o nos adentra un poco a los avances que habíamos hecho en la década, con los objetivos del milenio. Entonces, pues es un retroceso que implica varios retos para América Latina y particularmente para Colombia. En lo que respecta, digamos, al ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, también tendremos un deterioro debido a los conflictos sociales digamos, que surgirán, y al debilitamiento de las instituciones en varios países de la región, digamos que a causa de la crisis social y económica. Más si se tiene en cuenta que este era uno de los ODS que tenemos más débil y que no hemos podido en América Latina lograr avanzar lo suficiente, ¿no? En este sentido, entonces, pues la idea es precisamente profundizar sobre estas temáticas en esta presentación, un poco de la mano con el informe o los resultados del informe del índice ODS para América Latina y el Caribe, realizado por el Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Por ello, entonces, básicamente mi presentación se divide de la siguiente manera. Vamos a trabajar un poco con los elementos fundamentales que nos arrojó este índice para América Latina y el Caribe en 2019. De ahí un poco vamos a ver esta relación entre el índice ODS y el PIB per cápita, y digamos que algunas de las digamos, de los resultados que tuvimos al respecto y de los cuestionamientos también que se generaron pues sobre este punto. También hablaremos un poco de los resultados del índice ODS para América Latina y el Caribe por objetivos, digamos, en la medida de las posibilidades, y pues el desempeño de América Latina en la implementación de los ODS, con el fin un poco también de ir entendiendo la tendencia a través de la cual avanza el cumplimiento de los ODS en la región. Y pues digamos que cerraremos este ciclo con un breve análisis sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los ODS en general en la región, y una breve reflexión sobre esto que abordaremos, espero, digamos, no tan difícilmente. Entonces, pues quisiera un poco resaltar que el índice ODS para América Latina y el Caribe mide la situación actual de 24 países de la región en el cumplimiento de los ODS, en el cumplimiento de los ODS de forma, digamos, o de manera agregada. Está compuesta por 96 indicadores distribuidos en los objetivos de desarrollo sostenible. En alguna conferencia me preguntaban, pues, cómo hicieron estos indicadores. Entonces, lo que se hizo básicamente fue pedirles a cada uno de los países de la región los indicadores con los que estaban midiendo cada uno de los ODS, y de allí se centralizó esta información y se empezó a revisar uno por uno en pro de poder sacar el índice general. Digamos que esta metodología también es explicada en el documento, que es el informe que sacó el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible. Entonces los invito un poco a revisar si quedan dudas un poco, porque no me voy a detener en la parte metodológica. Los resultados del índice ODS fueron, digamos que calculados, como pueden ver un poco en la pantalla, para 33 países que componen la región en América Latina.
y el Caribe, por supuesto. Sin embargo, únicamente 24 países tienen disponible o tuvieron disponible al menos 80% de los indicadores utilizados para el cálculo del índice. Esta es una de las razones fundamentales por las que no se pudo incluir en el reporte que nos presenta el Centro de Estudios sobre Desarrollo para América Latina y el Caribe los resultados de 9 países. Entre esos 9 países, entonces, encontramos a Guyana, encontramos a Barbados, encontramos también a Cuba, a Santa Lucía, las Bahamas también está ahí, San Vicente y las Granadinas, Granada también está, Antigua y Barbuda, Dominicana y San Cristóbal y Nieves. Digamos que estos son los 9 que no pudieron estar dada la falta digamos, documentos necesarios para participar. A partir entonces de esta metodología que les comento un poco brevemente, el índice ODS agrega el desempeño de cada uno de los países en una escala numérica que va de 0, que es como el peor, a 100, que es el mejor, que es un poco lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en esta tabla que saqué precisamente del informe. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, es posible un poco ordenar a los 24 países en el cumplimiento de los ODS de manera general para cada uno de los 17 ODS, es decir, aquí es un panorama general, también hay una tabla en donde especifican cómo va cada país en cada uno de los ODS, esta es un poco más generalizada. Entonces, aquí particularmente en esta tabla tenemos que los países con mejor desempeño en la región son Chile, Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Este resultado, digamos que de acuerdo al análisis de la información que recogieron en el centro, se debe a su liderazgo, básicamente, el liderazgo de estos 3 países a nivel regional en el cumplimiento de los diferentes ODS mencionados. Chile, por ejemplo, es de los países con mayores avances en la reducción de la pobreza, que es el ODS 1, como decíamos, en la educación de calidad, que es el ODS 4, y agua y saneamiento, que es el ODS 6. También, digamos que tiene grandes avances en el ODS 9, que es industria, innovación e infraestructura, y en el 12, que es producción y consumo responsable. Igualmente tiene grandes avances en el ODS 14, que particularmente habla sobre la vida submarina, y en justicia, paz e instituciones sólidas, que es uno, digamos, donde en general la región está muy mal, pues Chile está tremendamente, digamos, avanzado, pues en contraste con los otros países de la región. Por su parte, Uruguay se destaca por los avances alcanzados en hambre cero, que es el ODS 2, energía asequible y no contaminante, que es el ODS 7, y disminución de la desigualdad, que corresponde al ODS 10. Particularmente ya en el caso de Costa Rica, tenemos que los mayores avances se registraron en salud y bienestar, que es el ODS 3, e igualdad de género, que es el ODS 5. Pero a su vez tuvo avances también significativos en trabajo decente y crecimiento económico, que es el ODS 8, y ciudades y comunidades sostenibles, que es el ODS 11, lo que es, digamos que también una posición alentadora que nos muestra un poco el índice. En términos generales, entonces, los resultados muestran un rezago en el cumplimiento de los ODS por parte de América Latina y el Caribe. Esto, digamos, ustedes pueden ver un poco en la pantalla, después de 4 años de aprobada la Agenda 2030, el promedio del índice ODS en la región se ubica en 63.1. Esto evidencia un avance modesto en las metas trazadas. Y además, pues digamos que también se evidencia que los mayores rezagos están en países, dentro de los países del Caribe tenemos Haití y Trinidad y Tobago, y en América Latina, también como pueden ver en la parte derecha hacia el final en la tabla, tenemos que Guatemala, Guyana, Belice, Honduras y Venezuela presentan los niveles más bajos dentro de esta tabla. Al comparar los resultados del índice ODS con el nivel del PIB per cápita, que lo tenemos
por acá, bueno, aquí pues básicamente es lo que les estaba comentando, pero digamos que diagramado de una forma distinta en pro de, digamos, comprender cómo están en los niveles en América Latina con esta imagen, digamos, donde vemos también del 0 que es el peor al 100 que es el mejor, y pues vemos aquí un poco que en su mayoría estamos en el amarillito y pues en diferentes partes del amarillo, que es como este medio del que hablábamos. Y pues ya entrando un poco en materia sobre la relación del PIB con los ODS, digamos que esta gráfica nos evidencia que existe una relación positiva entre los niveles del PIB per cápita y el puntaje del índice ODS. Sin embargo, también se evidencia algunos casos como el de Trinidad y Tobago, en los cuales un nivel alto de PIB per cápita no se ve acompañado necesariamente por un buen resultado en los índices ODS. Este país claramente pues presenta un avance en los ODS en niveles inferiores a países como Nicaragua y Bolivia, que tienen un PIB per cápita equivalente a la octava y sexta parte respectivamente del reportado por este país del Caribe. Una de las explicaciones de este desempeño algo deficiente se relaciona con la dependencia económica que tiene Trinidad y Tobago con la extracción de hidrocarburos, principalmente el petróleo, ¿no? Entonces hablamos de esta dependencia que de pronto, pues, de alguna forma está, digamos, dañando su función, digamos, la funcionalidad y el respectivo desarrollo. Otro caso a resaltar, digamos, que también es el de Ecuador, el cual se ubica en la cuarta posición del índice ODS en América Latina y el Caribe, y que a pesar de tener el PIB per cápita relativamente bajo, digamos que hay una relación que en donde este país tiene el que tiene el PIB per cápita bajo en relación a lo que está funcionando en sus ODS, lo cual también pues es un poco diferenciado a la luz de los diferentes países y la tendencia general. Este país andino logra superar a países con economías más desarrolladas como Panamá, Brasil, Argentina y México, y pues básicamente su buen desempeño responde a los resultados alcanzados en términos de seguridad, particularmente, que es el índice, el ODS 16, la protección de áreas marinas, que es el ODS 14, y ecosistemas terrestres, que es el ODS 15. Asimismo, registra de manera consistente buenos resultados en la mayoría de los objetivos al ubicarse por encima del promedio de países de la región. Entonces, este es un caso positivo dentro de los resultados generales que obtuvimos. Súper, entonces aquí tenemos como el resultado de índice ODS para América Latina y el Caribe por objetivo, que es muy interesante de pronto ir a profundidad en cada uno de estos. Los resultados del índice ODS desagregado por cada uno de los 17 objetivos evidencian algunas diferencias interesantes. Como se muestra en la figura, la región obtiene buenos resultados en el caso del ODS 13, acción por el clima, el ODS 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, sin dejar, por supuesto, de lado los avances significativos que hemos tenido en el ODS 1, que es fin de la pobreza. En estos últimos se destaca el avance de América Latina y el Caribe en la disminución de la pobreza extrema y el aumento de la cobertura de servicios básicos sanitarios y acceso al agua potable. Digamos que aquí hemos avanzado un poco y pues por eso tenemos unos resultados positivos. En los ODS relacionados con cambio climático y ciudades sostenibles se destacan los bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono por exportación de combustibles fósiles, así como el crecimiento digamos, el creciente aumento mejor en población urbana con acceso a agua potable en la mayoría de los países en la región. Sin embargo, pues a pesar de obtener un promedio por encima de 80 en el puntaje del índice ODS, los retos en estos objetivos siguen siendo relevantes para la región, pues como sabemos no hemos llegado al 100% y lo ideal es poder lograr o alcanzar esa meta trazada para la Agenda 2030.
por ejemplo, entonces, 62 millones de personas, solo por recordar, en América Latina y el Caribe siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema. Esto hace parte del resultado del análisis de la CEPAL. En este contexto regional. Según los resultados del índice ODS, para la región, el aumento en cobertura de servicios sanitarios y acceso a agua potable no ha dejado, digamos, o no ha sido correspondido con una necesaria mejora de calidad en la prestación de estos servicios. En las urbes, los niveles de insatisfacción en los sistemas de transporte son altos, los accidentes fatales de tránsito van en aumento y por último, pues a pesar de un buen desempeño en bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en gran parte de la región, por supuesto, en algunos países está pasando, digamos, algo completamente contrario, ya sea por producción energética, en el caso de Argentina y Chile en particular, o por exportación de combustibles fósiles en el caso de Trinidad y Tobago, como hablábamos, y también en el caso de Venezuela. En este sentido, entonces, pues es importante destacar el desempeño un poco que hemos tenido y pues de este informe se puede sacar que los 3 ODS en los cuales los países de América Latina y el Caribe cuentan con un peor desempeño en promedio son industria, innovación e infraestructura, que hace parte del ODS 9. También está la reducción de las desigualdades, que es el ODS 10, que ha sido digamos que una lucha, un reto que hemos tenido desde, digamos, los objetivos de desarrollo del milenio y que aún no hemos logrado, digamos, tener suficientes avances en este tema. Y el otro que es fundamental, en el que peor desempeño tenemos y que, digamos, también hace un llamado en general a la región y a países como Colombia, es el de paz, justicia e instituciones sólidas, que es el ODS 16. Allí tenemos como el desempeño más bajo. En el ODS 9 se evidencia una tendencia creciente en población con acceso a Internet y a banda ancha, claramente, en casos, digamos, en casi todos los países de la región. No obstante, esto no compensa las deficiencias que aún persisten y se hacen, digamos, evidentes en una precaria calidad en términos de puertos, carreteras, infraestructura y demás, digamos, relacionados particularmente con el comercio y el transporte. Así también como se resalta un poco esta idea de los bajos niveles de presupuesto nacional asignado a investigación y desarrollo, que es una parte fundamental a la que no se le está invirtiendo mucho. Por su parte, entonces, ya en términos de la desigualdad de ingresos y oportunidades y acceso a servicios básicos, medido en el ODS 10, constituye uno de los grandes retos sociales que la región ha tenido durante décadas y que ha logrado, digamos, que no ha logrado superar. Entre los casos más críticos de desigualdad se encuentra Colombia, Guatemala y México, con un coeficiente de Gini ajustado por ingresos similar a los niveles observados en países de África subsahariana. En Guatemala, por ejemplo, el ingreso recibido por el 10% más rico de la población es 20 veces mayor al que recibe el 40% más pobre. En Colombia y en México esta cifra es de 17.9 y de 13.5 respectivamente. Entonces, pues siempre tenemos unos datos preocupantes en este ODS. En lo relacionado con el ODS 16, que busca la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas. La región aún enfrenta múltiples desafíos por diferentes razones. Primero, digamos, se expone un poco, es la región del mundo donde más personas se encuentran en riesgo de un homicidio intencional. Asimismo, en la mayoría de los países de la región, el nivel de percepción de corrupción en el sector público es alto, digamos, al tiempo que se tiene una percepción generalizada de que la administración de justicia civil y penal no cumple con criterios de imparcialidad e independencia. En este sentido, pues, digamos que muchos a veces nos sentimos identificados con estos resultados. El caso de Haití y Venezuela, en este ODS en particular, es crítico,
En tanto, ambos países no solo presentan un desempeño deficiente en estos indicadores que lo componen, sino que este ha tendido, digamos que, a deteriorarse en los últimos años. A estos retos se suma, por supuesto, la problemática reciente de la deforestación de bosques y selvas, que pues básicamente son de competencia del ODS 15, que es la vida y ecosistemas terrestres, que ha ido avanzando en magnitudes alarmantes en tiempos también de pandemia y que deja no solamente un rezago regional al respecto, sino un retroceso. Dado pues lo que está sucediendo en el Amazonas, en el bioma amazónico particularmente. Entonces, pues según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre el estado de los bosques del mundo, América Latina y el Caribe es una de las regiones del planeta donde más avanza la deforestación, motivada principalmente por la actividad agrícola y la industria maderera, de acuerdo también a unos estudios que ha realizado la FAO. Igualmente, preocupa que en 2019 uno de los lugares más afectados por este fenómeno fue lo que les comentaba, la selva amazónica, reconocido como uno de los puntos críticos para la biodiversidad a nivel global. En este momento, entonces, este bioma es uno de los que representa en este momento más preocupación, al mismo tiempo pues debería representar más alerta y trabajo de apertura de mecanismos que efectivamente digamos detengan este proceso de deforestación masivo en este bioma esencial para la vida humana y planetaria. Ok, aquí pueden observar un poco el tablero de control que también se elaboró un poco para el informe. El tablero de control básicamente es una herramienta complementaria al índice ODS que permite visibilizar el estado de avance de los países en el cumplimiento de las metas trazadas para cada uno de los 17 objetivos. Los avances registrados en cada ODS se determinan a partir de 4 bandas o umbrales, que son las que tienen al lado izquierdo, que determinan, digamos, que estos desempeños identificados con los colores alusivos a un semáforo. Entonces tenemos el verde, que aquí está un poco, que es el objetivo alcanzado, el amarillo, que es como el rezago moderado, tenemos también el naranja, que es el rezago significativo, y el rojo, que corresponde al rezago crítico. En la figura, en la figura que tienen al lado ya derecho, se describe en detalle el significado, al lado izquierdo, perdón, el significado de cada uno de estos, y pues allí digamos que la idea es un poco entender en qué lugar está cada uno de estos países a partir de tener en cuenta o claras estas convenciones. El tablero de control entonces permite evidenciar el panorama general de cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. Todos los países de la región, como se observa aquí, tienen o cuentan con rezagos importantes frente al desempeño esperado a 4 años de la adopción de la Agenda 2030, para pesar de muchos. Y pues en promedio para el 2019 el nivel de avance en la región está clasificado en color naranja, lo cual implica un nivel de rezago significativo, como sabemos, según las convenciones. De los 24 países analizados, únicamente 3 presentan objetivos alcanzados. Entre estos 3 tenemos a Uruguay, que tiene niveles de cumplimiento adecuados en erradicación de la pobreza, que es el ODS 1, y que tiene acceso y uso sostenible de recursos hídricos, que es el ODS 6, además de energía asequible y no contaminante, que es el ODS 7. De manera similar, tenemos el caso de Chile, que presenta, como ustedes pueden ver, digamos, un poco en la gráfica, un rendimiento óptimo en el ODS 1 y 6, mientras que Trinidad y Tobago pues muestran este nivel de desempeño en el objetivo de erradicación de la pobreza. El resto de los países de la región se caracterizan por tener retos significativos en la mayoría de los ODS. A nivel regional hay un rezago generalizado en algunos objetivos
en algunos objetivos. Digamos que en estos yo quisiera resaltar el ODS 9, el ODS 16, que son fundamentales. Uno es industria, innovación e infraestructura, el otro paz, justicia e instituciones, como veníamos hablando, en los cuales más de 2/3 partes de los países de la región registran rezagos críticos. Por un lado, los resultados del ODS 9 se explican un poco debido a los bajos niveles de gastos en investigación y desarrollo, lo cual se traduce en bajos niveles de producción científica y solicitud de patentes. Por otro lado, también tenemos que lo que más está afectando el cumplimiento del ODS 16 en la región son las altas tasas de homicidio y los altos niveles de inseguridad en las ciudades principalmente. Aunque aquí en Colombia sabemos que básicamente también tenemos ese peligro en las zonas rurales, ¿no? En el caso del ODS 2, hambre cero, y en el ODS salud y bienestar, que es el 3, junto con el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, también se presenta un rezago importante en más de la mitad de los países analizados en este reporte. En general, los países latinoamericanos y del Caribe, como hemos podido evidenciar, no han logrado transitar hacia modelos de producción agrícola más sostenibles para reducir su impacto negativo en el medio ambiente, que es un poco esta tensión que intenta abordar o intentan abordar los 17 objetivos y pues que claramente se está evidenciando que no hemos logrado de alguna forma conciliar en América Latina. Otro, digamos, de los aspectos que permite analizar el índice ODS es las tendencias a través de las cuales se avanza en el cumplimiento de los diferentes objetivos. Tomando como referencia la evolución en el tiempo de los diferentes indicadores que componen cada ODS, es posible realizar un análisis de tendencias para determinar el nivel de desviación del cumplimiento del objetivo a partir de la trayectoria esperada, ¿no? Como que se necesitaba para el 2019 en pro de alcanzar efectivamente para el 2030 la meta pactada para la Agenda 2030. Al igual que en el tablero de control, se establecen unos umbrales, como pueden ver aquí en la pantalla al lado izquierdo. Se establecen entonces unos umbrales de 4 escalas para representar el ritmo de avance hacia el cumplimiento de cada ODS. En la figura que tenemos a la derecha se describe en detalle, digamos, el significado de cada uno de estos niveles. El análisis de tendencias, entonces, evidencia un estancamiento en el cumplimiento de la mayoría de los ODS por parte de los países de la región. Aquí pues pueden ver que están cada uno de los 17 objetivos y que a partir de estos colores representativos que tenemos claramente el rojo que es decreciente, el naranja que implica que está estancado, el amarillo que es como un avance moderado y el verde que es una trayectoria esperada. Si vemos así en general, este gráfico nos evidencia que claramente verdes hay muy pocos dentro de estos avances en este proceso de cumplimiento, lo cual pues ya deja mucho que decir. En este sentido, entonces, la mayoría de los países no están avanzando al ritmo que deberían para alcanzar los ODS digamos, para el año 2030, tal como está previsto. Incluso vale la pena, digamos, resaltar, gracias a este análisis de tendencias, hay algunos países como Belice, Venezuela, Haití, Costa Rica y Panamá que evidencian un retroceso en al menos 3 de los ODS, de los 17 ODS que tenemos como meta para cumplir. Además, pues también llama la atención principalmente este retroceso generalizado de cerca de la mitad de los países de la región en el cumplimiento del ODS 15. Esta situación en particular, como ya veníamos hablando, se debe a la pérdida acelerada de biodiversidad en 20 países de la región.
lo cual, pues, digamos, es medida, digamos, esta idea de los 20 países con problemas en términos de la defensa de la biodiversidad se mide un poco por la Red List Index, y pues presenta estos resultados a modo de llamado también para la región. Específicamente, pues esto significa que en 20 de los 24 países de la región que han sido pues evaluados en este reporte, ha aumentado el número de especies que se enmarca en riesgo de extinción, ¿no? Por nuestra pérdida de la biodiversidad. Por otro lado, algunos países de la región están avanzando de acuerdo a la trayectoria esperada para el cumplimiento de al menos 5 de los ODS. Este es el caso de Uruguay, resaltan de nuevo, Ecuador, Chile, Paraguay y Panamá, que presentan resultados positivos en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Otro de los objetivos en los cuales también avanza este grupo de países son el ODS 1, que es pobreza, el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. A nivel de región, los ODS en los cuales más países están avanzando según esta trayectoria esperada son el ODS 6, que ahí estamos varios, agua limpia y saneamiento, y el ODS 7, energías renovables y no contaminantes. En este sentido, cerca de la mitad de países incluidos en este reporte en particular cuentan con trayectorias satisfactorias en al menos uno de los dos objetivos. Esto se ve principalmente a que casi el 80% de países en la región evaluados ha venido en aumento esta idea de con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, tecnologías no contaminantes para uso doméstico. Asimismo, encontramos que un número importante de países de la región se encuentra avanzando en la dirección correcta en el ODS 1, y en el ODS 13, Acción por el Clima. Específicamente, 9 de los 24 países de América Latina y el Caribe cuentan con una trayectoria esperada en cada objetivo, que es algo interesante de ver. Este resultado es consecuencia un poco de la reducción de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, evidenciada en la región en los últimos años. Para el caso del ODS 13, un poco la mejora se debe a matrices energéticas cada vez más limpias en las economías de la región, medidas un poco en toneladas de dióxido de carbono emitidas por producción energética. Pero bueno, teniendo en cuenta que pues había un rezago regional y que también ya estábamos en una especie de retroceso, vale la pena un poco resaltar que pues este indicador básicamente presenta resultados de el estudio de los diferentes ODS previo a la pandemia, ¿no? Y pues es fundamental también pensar un poco, pues ahora estos resultados, cómo se ven impactados con la llegada del COVID-19 a América Latina. En este sentido, entonces, la pandemia, según también, digamos, una parte de este informe, tendrá un efecto negativo en el corto plazo en la mayoría de los objetivos incluidos en la Agenda 2030. El retroceso entonces será generalizado para buena parte de los indicadores utilizados en el índice ODS, como pueden ver aquí en la pantalla. Y pues básicamente o en particular esta figura nos muestra que cómo la pandemia traerá retrocesos en 61 de los indicadores incorporados en el índice ODS para América Latina y el Caribe, la mayoría de ellos por causas indirectas. Además, los efectos serán diferentes para cada uno de los objetivos, como se muestra en la figura 11, digamos, en la figura que tenemos aquí, los ODS sociales y económicos se verán más afectados que otros objetivos asociados con temas ambientales y de consumo. Digamos que esto también es un llamado para nuestra región en pro de tener en cuenta en dónde debemos trabajar y pues empezar a articularnos para generar mecanismos que de pronto impidan este retroceso y más bien nos dejen en el mismo estado en el que estábamos antes de la llegada de la pandemia.
Pero bueno, más allá de eso, entonces, a lo que podemos llegar es que los ODS deben seguir siendo la hoja de ruta para superar esta crisis y encauzar la recuperación social y económica de la región para el año 2030. La la pandemia puede ser vista como una oportunidad para entender la relevancia y de atender a tiempo las amenazas futuras que nos presentan diferentes contextos. En ese sentido, entonces, pues vale la pena resaltar y tener presente que si bien estos resultados no nos arrojan de pronto avances significativos en la región, sino más bien para la generalización, pues estamos en un proceso de retroceso dada la pandemia y estábamos antes de esto en un proceso particularmente de estancamiento en la región en la implementación y cumplimiento de los ODS. Es claro que pues esto nos permite un poco tener presente que se deben triplicar los esfuerzos, ¿no? La región no estaba haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a esta meta y cumplir efectivamente con lo pactado para la Agenda 2030, lo cual es un indicador de un poco la falta de voluntad política, pero a su vez también se puede interpretar como un llamado para la acción. Aún nos quedan, pues estamos en la década de la acción y pues claramente tenemos que tener que presente que si bien la pandemia va a afectar y ya está afectando gran parte de los avances en los índices ODS, pues teniendo en cuenta ya estos resultados es visible o es viable considerar cada uno de los más afectados que ya tenemos, como puede ser el ODS 1, que es el de la pobreza, y ya tenemos también el ODS 15, que tiene que ver con el proceso de deforestación, pues entonces pues, participar y empezar a generar políticas públicas de mediano y largo plazo para evitar un retroceso mayor a las 2 décadas pensadas y más bien pues tratar de mejorar un poco. En este sentido, entonces, pues parece ser que no vamos a cumplir como región los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, lo que es vital también es que no podemos quedarnos tremendamente rezagados. En estas metas que nosotros trazamos y en donde nosotros fuimos vitales en su creación, ¿no? Es un poco esta reflexión final a la que quisiera llegar y en la que entonces el compromiso ya no solamente es parte de los estados que parecen tener baja voluntad o no tener mucha voluntad política, sino también al sector privado que pueda aportar significativamente a que podamos un poco trabajar en aquellos ODS que se verán afectados con la pandemia y al mismo tiempo al sector de la sociedad civil y la academia para potenciar aquello en lo que estamos, digamos, bien y, digamos, trabajar en aquellos ODS problemáticos que ya han sido evidenciados en estos resultados. Super, Ale, creo que ahí terminé mi presentación. Hola, muchas gracias por tu presentación, bastante interesante, muy buena, muy concisa. Pues a las personas que nos están acompañando, empezamos entonces con esta ronda de preguntas y si tienen alguna pregunta o cuestionamiento a la presentación o algún comentario que tengan frente a este tema. Efectivamente, pues vemos que no hay ninguna voluntad política, ¿no? De parte de los estados para adelantar entonces estos ODS y que se dé el cumplimiento como tal al 2030. Sin embargo, pues no va a ocurrir en el 2030 el cumplimiento de estos objetivos. ¿Para cuándo crees tú que más o menos se pueda empezar a ver ya algo de eso pues a nivel regional y bueno, también a nivel mundial, ¿no? Sí, súper. No, pues te cuento. Si continuamos en la tendencia en la que ya vamos, es decir, con los resultados de los ODS previos a la llegada de la pandemia, básicamente lo que se determinó es que ni siquiera vamos a poder alcanzar estos objetivos, así como vamos, para el 2050. ¿Mm?
Entonces, pues te imaginarás el problema en el que estamos como región en la medida en que ya no solo es un rezago, sino es un atraso regional. Entonces, digamos que sí creería yo que por eso decía triplicar los esfuerzos y articularnos entre los diferentes sectores para no quedar tan rezagados en principio para la Agenda 2030, pero pues ciertamente si no se van a lograr, tener presente que si continuamos en esa tendencia, pues ni siquiera para el 2050 vamos a lograr estos objetivos y que eso implica también un poco, digamos que unos desafíos regionales importantes y que pues evidencian no solamente estos desafíos también, sino pues esta idea de la falta de digamos, de fortalecimiento de las instituciones gubernamentales del Estado, ¿no? Que es de los estados de la región, que es uno de los asuntos, como decía en la presentación, más preocupantes también. Son dos que quisiera resaltar de nuevo y es instituciones es uno de los más débiles, digamos que ahí no solamente estamos rezagados, sino está en retroceso y eso era antes de la pandemia, ahora te imaginarás cómo va a ser el post. Y pues tenemos un país como Colombia en donde necesariamente necesitamos este fortalecimiento de las instituciones y que además estamos viendo que no se está dando y por ende estamos entrando a un nuevo ciclo de violencias que pueden de pronto llevar a nuestro país no solamente a retroceder en estos ODS de forma esperada, es decir, retroceder una o dos décadas, sino hasta más, en la medida en que la violencia pues puede jugarnos una mala pasada de nuevo y dejarnos en un rezago total, no solamente como región, sino nosotros como país dentro de nuestra región rezagada seríamos aún más rezagados, dado nuestro conflicto interno. Bien, Damaris. Tengo otra pregunta y es, en el caso colombiano, ¿cuáles son las medidas o iniciativas en términos de políticas públicas efectivas que se han tenido en cuenta en la implementación de los ODS con un enfoque territorial? Esta es una pregunta que nos hace un colega que no está atrás de Twitter. Entonces, pues, si puedes ahí colaborar. ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Te preguntaron? Las medidas o iniciativas en términos de políticas públicas efectivas que se hayan tenido en cuenta, que se han tenido en cuenta en la implementación de los ODS con un enfoque territorial. Bueno, pues dependiendo, digamos, o sea, de entrada ya sabemos que ninguna en Colombia como tal ha sido completamente efectiva, dado que ninguna superamos ese 80%, ¿no? Sin embargo, hay efectivamente unas iniciativas interesantes que permiten un poco abordar digamos, el problema de la pobreza desde una mirada no asistencial, que es familias en acción, si no estoy mal, que ha sido una de las políticas más relevantes que ha tenido Colombia en la medida en que ha sido pensada a largo plazo y además ha tenido continuidad. Entonces, y además también tiene un enfoque territorial y tiene un enfoque de género importante que se debe resaltar. Entonces, un poco en una de las clases dentro de Escuela de Gobierno sobre análisis de política pública y su efectividad se presentó esta propuesta y lo que se decía es que más allá de pronto de las dificultades que haya en la implementación de esta, que fue un poco pues poder llegar efectivamente a todas las zonas territoriales, y además a la gran mayoría, y además lidiar un poco con que a las mujeres se les estaba dando, dado que tienen como esta idea social de que son mejores administradoras, el dinero, y que eso generó una suerte de violencias, digamos, dentro de la casa con los hombres. En vez de acabarse ese programa, dado el incremento de la violencia intrafamiliar, lo que se hizo fue trabajar, digamos, en las maneras de cómo bajar esos índices de violencia y cómo acompañar a estas familias para que efectivamente eso se diera de esa forma. Entonces, aquí un poco esta política nacional me parece que es un caso interesante, exitoso que tenemos, que aún está, digamos, en funcionamiento, y es que efectivamente perduró a pesar de los cambios. Y que digamos que ha venido replanteándose a partir de las problemáticas que han encontrado, ¿no? Entonces esto de
listo, las mujeres pueden manejar unas ganancias para repartirlas con su familia de forma equitativa y un poco darle bienestar a sus hijos y en general pues a toda la familia, pero entonces eso nos aumentó la violencia intrafamiliar. ¿Qué tenemos que hacer? Y se implementaron unas políticas en donde efectivamente hay un acompañamiento familiar y digamos que esto particularmente se veía en las zonas rurales, pero no descartábamos también en las ciudades. Hubo también violencia intrafamiliar y entonces el programa ya empezó fue a mediar un poco este problema de la violencia y así un poco ha venido pasando con y lo que ha venido sucediendo es que efectivamente dada este acompañamiento y este proceso a largo plazo se ha podido, digamos, sacar de la pobreza y la pobreza extrema a varias de las familias, dado que los niños entran a su, digamos, no tienen que salirse de su proceso educativo desde pequeños. Además, hay un seguimiento sobre eso y al mismo tiempo hubo un trabajo interesante en términos de bienestar y salud, en donde a los niños se les revisaba cada cierto tiempo cómo iban. Ellos tenían que ir por obligación al médico para ver cómo estaban en términos generales, y pues esto entonces también estaba potenciando que los niños estaban siendo bien alimentados, tenían bienestar, psicológicamente también no tenían muchos, digamos, no tenían problemas, digamos, en términos de estas violencias familiares que se estaban detectando, y pues esto al mismo tiempo los activó, ya ese mismo seguimiento continuó y trabajaron un poco en ya ver quiénes entraban a la universidad, cómo se estaba, quiénes elegían, digamos, empezar a trabajar apenas salieran del colegio, y pues se dieron cuenta que una de esas líneas era irse a trabajar de una para poder tener dinero, y lo que se hizo también fue como motivar e incentivar desde bachillerato pues este proceso, digamos, y tratar de pensar un poco entrar a la educación superior y digamos que también tener cosas allí, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido como este proceso y ha logrado que las generaciones siguientes a la primera generación, digamos, la primera generación que tocó este programa ha precisamente evidenciado que los niños tuvieron una buena calidad de vida y han generado, digamos, también entradas y mejoras en términos económicos a la familia. Entonces, hubo un avance progresivo de estas familias que recibieron o están en este programa y por ello entonces pues se ha podido también ampliar a nivel nacional. Entonces, esto es uno de los ejemplos, iniciativas gubernamentales que tienen que contar también con la participación de las comunidades porque se abrieron mesas de concertación con hombres, mujeres, dado este acompañamiento necesario debido al incremento de la violencia familiar, y bueno, todo un proceso, un andamiaje entre salud, educación, bienestar familiar, etcétera. Entonces, este sería un ejemplo de solamente el ODS 1. Ok. Listo, Amaris. Te voy entonces a publicar algunas preguntas que están en los comentarios para que entonces las puedas entonces responder. Ya te dejo entonces con ellas. Comparación, Alejandro Daniel. Dice, ver una comparación entre ODS y PIB es interesante, no obstante, el primero es una hoja de ruta multidimensional y el PIB atiende netamente a factores de crecimiento económico. Sería interesante entender cómo los ODS y el derecho internacional humanitario, en contraste, sí, tienen alguna relación. Ok, sí, me parecería súper interesante, aunque digamos que esta presentación básicamente se centró en estos resultados y el análisis, digamos, que los complementaron como los de la CEPAL, el PNUD, pero sí, o sea, de acuerdo contigo, sería interesante ver un poco esta relación. Listo, vale. ¿Otra pregunta? No, o sea, solo me sigue pareciendo la misma. La desde su perspectiva, ¿existe algún tema en especial donde podría Colombia evolucionar teniendo en cuenta las características del territorio y la cultura colombiana? Desde su ¿existe algún tema en especial donde podría Colombia evolucionar? Bueno, yo creo que Colombia puede evolucionar en varios temas y digamos que en varios de los ODS puede dar un mejor esfuerzo que hasta ahora, digamos, ha dado. Pero en particular, siento que es necesario
no sé si la palabra sea evolucionar, pero sí un poco mejorar sustantivamente todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Pues estamos viendo que, dado que estamos en un sistema neoliberal, particularmente extractivista, se dejan de lado completamente los derechos y los intereses que tienen estas comunidades, no solamente estas, estamos también hablando de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, pues tengo un poco más de conocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia y digamos que hemos visto cómo en la pandemia ellos han sido los principales afectados, como las comunidades vulnerables, y además, no solamente eso, los hemos puesto básicamente en riesgo, dada la falta de instituciones de apoyo en términos técnicos y en términos de equipos necesarios. Básicamente lo que se está viendo en América Latina y particularmente en Colombia es un etnocidio. Entonces yo creo que se han hecho avances desde la Constitución de 1991 muy interesantes en términos jurídicos, pero en términos de cultura política y de esa digamos, de la traducción de una cultura política ideal en términos de políticas públicas, pues no se ha hecho mucho, ¿no? Casi todo ha sido por lucha de los mismos pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y además, pues vimos que en tiempos de crisis, claramente, pues estas poblaciones son las que menos reciben ayuda y acompañamiento. Y más que ayuda, diría yo, como un apoyo esencial, ¿no? Ellos han tenido que combatir esto. Y aparte, entonces, tenemos que, además de este flagelo, está el proceso de deforestación, que además, pues, en gran medida está siendo alentado por las instituciones estatales en Colombia. Entonces, está este proceso de deforestación de la mano con esta idea necesaria de fracking, idea necesaria de minería y contaminación de las aguas, en donde viven y habitan los pueblos indígenas, y donde se está pasando básicamente que por encima el derecho a la autodeterminación y sobre todo el derecho a la consulta previa. Entonces, si bien tenemos avances, es necesario que se reconozcan y que se comprendan un poco estos avances que hemos logrado y que además se traduzcan en el respeto y en políticas públicas que realmente tengan en cuenta cosas tan básicas como la consulta previa. Creo que ahí tenemos un reto fundamental en donde lo que decía hay avances jurídicos inmensos, pero también hay retrocesos en términos políticos y sociales increíbles que uno dice como en pleno siglo XX, ¿por qué? Pero pasa. Y creo que ahí está una de las luchas fundamentales y uno de los cambios epistémicos que tiene que tener Colombia para poder evolucionar de una forma positiva, digamos, y necesaria, ¿no? Eso es lo que considero respecto a esta. Tenemos otras cosas digamos, trabajar, pero esta me parece que es esencial más ahora en tiempos de pandemia. La otra pregunta dice, ¿crees que la estrategia debe cambiar? Por ejemplo, el papel de las regiones a nivel subnacional, por ejemplo, el papel de las regiones a nivel subnacional y cuál es el ODS que más te preocupa. ¿Crees que la estrategia debe cambiar? No sé qué estrategia me estás pidiendo, no estoy segura, pero bueno, por el papel de las regiones a nivel subnacional y cuál es el ODS que más me preocupa. Bueno, el ODS que más me preocupa en este momento y que creo que en realidad son dos, porque son como que trabajan en equipo, es el ODS 15, que es precisamente este, que estamos ya, o sea, en el 2019, previo a la llegada de la pandemia, ya estaba en retroceso por el aumento de la deforestación en el bioma amazónico. Creo que eso es esencial trabajarlo, y creo que además pues ahí tenemos un reto enorme porque precisamente esta tensión que nos dan los ODS en general, la tensión entre el desarrollo económico y la presencia un poco y la conciencia ambiental, socioambiental, pues están en tensión, están en pugna y nosotros pues no hemos logrado que esa pugna se concilie de alguna forma, sino que más bien estamos digamos, encausados y de alguna forma, digamos, fortaleciendo también un sistema económico extractivista
que genera de alguna forma o que potencia procesos de deforestación en Colombia, que no solamente están impactando de forma negativa en términos de contaminación, sino que están acabando con vidas de pueblos vulnerables, en donde no solamente contamos pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también las mujeres rurales en particular. Los campesinos también están sufriendo esto, y de alguna forma, pues claramente estamos viendo que en el país esta lucha, esta tensión que hay entre desarrollo económico, un poco desde una mirada lineal y, digamos, muy economicista, que deja de lado la parte del cuidado socioambiental, pues está generando estas violencias que tenemos hoy día con masacres diarias, 8, 3, 5 personas que en defensa de su territorio pues son atacadas. Básicamente de forma vil y despiadada para silenciarlas, digamos, y para no continuar con los procesos que ellos ya venían digamos, desarrollando en términos de lucha contra multinacionales mineras, lucha contra multinacionales pro deforestación, o sea, que van por la tala, y pues además todo esto pues nos puede desembocar un poco en lo que decía, unas violencias aún peores de las que ya teníamos pre-proceso de paz. Entonces, bueno, aquí creo que tenemos nuestro principal eje de acción, que lo que decía se vincula mucho con instituciones sólidas y paz en Colombia, pero que también un poco pues se sabe que toca ver, digamos, cómo entran las instituciones a mediar, dado que son estas mismas, las instituciones estatales, que de alguna forma están promoviendo algún tipo de violencias, dado que nuestros gobernantes pues están promoviendo en pro de un desarrollo económico procesos extractivos a gran escala. Entonces, pues ahí es donde se deja de lado esto de la consulta previa y estas cosas. Entonces, pues es necesario un poco avanzar en temas de, o abordar un poco el asunto de la deforestación desde una forma multidimensional que nos permita comprender la relevancia de enfrentar la deforestación con la mayor responsabilidad del mundo, y al mismo tiempo pues generar mecanismos y instituciones que permitan que eso se disminuya y al mismo tiempo que participe la sociedad civil afectada para que sean tenidos en cuenta en los procesos digamos, en contra de la deforestación, y que al mismo tiempo pues se involucren y puedan, digamos, ser partícipes de, digamos, trabajos que debiliten estos procesos de deforestación, ¿no? Porque a veces las mismas personas, en pro de ganar algo de dinero, porque en su zona no hay nada más que se pueda hacer para ganar dinero, entonces pues eligen pues digamos, apoyar procesos de deforestación. Entonces también un poco viene esta idea de involucrar a la sociedad civil y generar alternativas de entradas económicas a las regiones que están, digamos, un poco alejadas y no están siendo tenidas en cuenta en las instituciones centrales. En lo relativo al ODS 13, ¿qué políticas públicas significativas ha adoptado Colombia como medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos? Bueno, pues en general hay algo muy interesante, y es que Colombia tiene, digamos, planes eh, por la acción por el clima que se están ejecutando en regiones, departamentos y municipios. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo ya involucró un poco esta idea de digamos, la acción por el clima que nos habla el ODS 13, y digamos que de allí se están haciendo una serie de esfuerzos para medir la cantidad de CO2 que arroja una región, cuáles son esas causas principales de CO2, cómo mitigar eso, cuáles son, digamos, también las zonas más posiblemente más vulnerables, en este caso, al cambio climático, porque aquí ya no solamente es hablar de mitigación, eso se puede hacer, pero aquí ya estamos en un punto básicamente de no retorno, en donde se tiene que hablar de adaptación. Entonces, pues básicamente tenemos todas las zonas caribeñas que son las más posibles que empiecen ya a
a padecer un poco el cambio climático de formas fuertes en principio, y efectivamente se están haciendo estos planes. Entonces están los planes de desarrollo que contemplan cada uno de las características de la región, los departamentos y los municipios, y se generan estos, digamos, unos mecanismos de medición. Entonces podemos encontrar en el IDEAM estas medidas que se están tomando y cómo a partir de esas medidas pues están generando alternativas interesantes para la región. Además, también hay unas mesas, digamos, de participación en cada una de las regiones, digamos, para precisamente hablar de cuál es el estado de la región en términos de cambio climático, su estado de vulnerabilidad, digamos que no tan vulnerable o vulnerable en términos generales, y pues de allí, con la participación de la sociedad civil, también se establecen un poco acciones concretas, ¿no? Entonces, si decimos que claramente, digamos que los bosques permiten recoger CO2, pues varias de las políticas están dirigidas a la protección de ciertos bosques, y al mismo tiempo pues hay unas iniciativas de sociedad civil quienes participan también en esta elaboración de los planes regionales y departamentales sobre cambio climático, que hacen o tienen, digamos, o ejecutan mejor trabajos en pro de siembra de árboles, pero al mismo tiempo, digamos, protección de fauna y flora en pro de, digamos, ¿cómo se llama esto? No seguir acelerando el proceso de cambio climático. Entonces, en este sentido, lo que muchas de las sociedades y de los grupos civiles que trabajan un poco en este plan también empiezan a elaborar sus herramientas de trabajo, en donde una de las luchas vitales es efectivamente que no se deforeste y que se proteja lo que hay allí, dado que la deforestación, digamos la tala de árboles, emite 2 veces más CO2 que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces el árbol apenas se tala, bota CO2, y cuando empieza también digamos, como a deteriorarse, bota otra cantidad de CO2, que es un poco lo que recoge, y pues bueno, empieza a botarlo y es tremendamente nocivo. Entonces ahí hay unos modelos de protección y de entidades tanto sociales como gubernamentales que trabajan en pro de que ese plan de desarrollo se logre, ¿no? Entonces sí, eso sería. Viendo la tendencia, sería más efectivo enfocarse en los que están más avanzados o propender por enfocarse en los que están más rezagados, así se pueden descuidar los que están más avanzados. Bueno, pues en general uno de los principios de los ODS tienen principios rectores y tienen, digamos, metas. Y pues en general la Agenda 2030 cubre todo eso, y entre esos encontramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esos principios se establece que no se puede trabajar en un solo ODS sin impactar a otro ODS necesariamente, y pues digamos en esta medida hay una especie de interrelación entre los diferentes ODS, sus avances y sus deterioros, ¿no? Entonces, como vimos, si bien hay varios que han avanzado, hay otros que están, digamos, rezagados en la región, pero eso no indica que debamos potenciar unos y dejar otros de lado, porque la idea es que se alcancen todos en conjunto, o que todos queden por lo menos en un estado similar, ¿no? Ojalá no todos sean rezagados o todos sean ya en retroceso, sino que estén un poco en ascenso para su cumplimiento. Pero es un poco complicado, digamos, decir que solo nos vamos a enfocar en pobreza, sin tener en cuenta que también está hambre cero, y que eso está atado un poco a estas dos, y que una política pública debe tener en cuenta esto necesariamente para atacar, o pues no atacar, más bien para generar políticas que realmente respondan a esta necesidad. Por ejemplo, en zonas rurales, pues es necesario efectivamente proteger el ambiente de estas personas, porque si no, entonces, pues no van a tener acceso al agua, que eso también hace que decaiga el ODS 1, que es el de la pobreza. Y pues sí, como que hay una interrelación. Entonces creo que es muy difícil decir que nos vamos solo para los que mejor tenemos, o vamos a
a trabajar en los más rezagados porque están como muy conectados. Creo que precisamente una política pública que aborda un poco de forma multidimensional, dejando en el centro esta idea de la sostenibilidad ambiental, pues es esencial y creo que es muy complicado dividirlas, aunque también se reconoce que hay unas tensiones fundamentales. Entonces, esta idea del desarrollo económico que tiene que ver un poco con empleo digno, pues es ver cómo estos empleos dignos, cómo se relacionan también con procesos de extractivismo que pueden ser negativos para toda la parte de sostenibilidad ambiental, ¿no? Si bien hay unas tensiones, digamos que ese es el reto de los estados, tiene que haber unas conciliaciones para que efectivamente se logren esos 17 ODS. Esa sería como mi respuesta al respecto. ¿Podrían los acuerdos regionales ser una opción para encontrar soluciones en bloque para todo el territorio latinoamericano? Bueno, pues yo creo que sí. Precisamente ahorita estamos con un grupo de latinoamericanos, como dices, trabajando en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Entonces, el acuerdo de Escazú es fundamental en la medida en que establece la relación entre derechos humanos y derechos ambientales y además genera una serie de estrategias y de mecanismos particulares para, digamos, la protección de los defensores y líderes ambientales y sociales en América Latina. Vemos el caso de Colombia que estamos en alerta roja porque día a día tenemos asesinatos y amenazas en contra de líderes y no solamente es el caso colombiano, en general en América Latina está dándose un proceso un poco violento de silenciamiento que, digamos, se debe abordar de alguna manera y que los estados no están queriendo abordar. Independientemente de las razones por las que eso esté sucediendo, claramente se sabe un poco que el acuerdo de Escazú es un acuerdo vinculante, es decir, que los estados tienen la obligación, si lo ratifican, de cumplir con este. Entonces, eso implica que también se deben generar unas políticas nacionales que afronten esta problemática, sí, que se traduzca todo este andamiaje internacional en políticas concretas que protejan a los líderes ambientales y al mismo tiempo que, digamos, que se permita un poco la transparencia, la información de la protección del medio ambiente y al mismo tiempo, pues, de otra serie de acciones gubernamentales. En este caso, siento que efectivamente, si bien no va a cambiar de un día para otro la realidad colombiana y en general de la región, sí puede fomentar y activar una serie de mecanismos a nivel nacional en cada uno de los estados para enfrentar esta problemática que en realidad no está siendo enfrentada en países como Colombia, ¿no? Entonces vemos que pues hay masacres y voy y pongo un estadio en la población que fue afectada y pues vuelvo a mi lugar, pero realmente no hay una política pública, así como la que vimos en Familias en Acción, que sea a largo plazo, que permita, digamos, entender la problemática en sus diferentes dimensiones y al mismo tiempo, pues, enfrentarla de forma responsable. De pronto, eso sí, el firmar, ratificar más bien, porque nosotros ya lo firmamos como Colombia, pero no lo hemos ratificado, está en el Congreso de forma muy lenta, pues entonces es una posibilidad que tenemos como Colombia de América Latina para transformar de forma paulatina y no como quisiéramos rápido, nuestras realidades, ¿no? Eso es lo que pienso. Creo que sí se puede fortalecer un poco, digamos, de alguna manera ciertas luchas y ciertas defensas también a partir del trabajo entre lo internacional y lo nacional. ¿Cómo conciliar en Colombia la meta de alcanzar los ODS en términos de sostenibilidad? ¿Cómo conciliar en Colombia la meta de alcanzar los ODS en términos de sostenibilidad y, por otro lado, la obtención de dineros a partir de recursos naturales para financiar estos ODS? ¿Qué medidas puede tomar el Estado para conciliar esto o es algo irreconciliable? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Creo que hay formas de conciliar eso. Entonces, puedo hablar de un ejemplo en particular y es San José del Guaviare. He hecho varias visitas a este lugar en calidad de visitante y familiar
y he notado unas transformaciones hermosísimas en este lugar en términos de percepción de la naturaleza y en general percepción de la economía, ¿no? Por parte de la población civil o de la sociedad civil mejor. No solamente digamos, sabemos que en el Guaviare tenemos población ganadera, tenemos población indígena, tenemos también algunos afrodescendientes allí. Entonces, como que es un híbrido entre varios sectores sociales interesantes que con el proceso de paz tuvieron como unas, digamos, entradas académicas interesantes en donde se trabajaron unas temáticas sobre sostenibilidad, sobre energías renovables, sobre protección ambiental y entonces dado en ese mismo contexto lleno de información nueva, diferente, en un lugar donde normalmente no había entrado nada porque pues estaban peligrando, digamos, era un lugar básicamente de zona roja con paramilitares y guerrilleros, salen entonces también estos Nat Geo y otros programas, Discovery, etcétera, que quieren llegar allí y grabar un poco esta idea de las piedras rupestres, entonces ponen unas cámaras trampa y bueno, se genera un montón de dinámicas que cambian, que transforman la manera de percibir la naturaleza por parte de la misma sociedad civil. Y este cambio lo que ha generado en el Guaviare es que los jóvenes en primer lugar estén tremendamente empoderados en términos de ecoturismo, responsable con la naturaleza y con los pueblos indígenas, dado que muchos de ellos pues vivieron con los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, si bien son de familia ganadera campesina, pues digamos, dada su cercanía dentro del territorio, pues aprendieron un montón de ellos y exigen un poco este respeto y este cuidado por las comunidades indígenas que están allí. Tenemos a los Icuani, tenemos a los Nucac, etc. Entonces, se está generando un trabajo colaborativo entre la juventud que hay en el Guaviare, que además muchos de ellos volvieron en proceso de paz, pues porque se habían ido con todo lo que habían tenido que vivir en tiempos de conflicto en este territorio, vuelven entonces y generan y empiezan a trabajar en políticas sostenibles, en ecoturismo y en trabajos, por ejemplo, como en los senderos, la construcción y, digamos, también un proceso también de charla con, digamos, ya gente adulta, los dueños de las fincas, en la promoción y consolidación de unos senderos ecológicos. Entonces, la idea es como que estos senderos sean transitables, entonces se tiene que hablar con cada uno de los finqueros para poder, digamos, que la gente conozca y camine por allí. Y además, ahorita está el Guaviare nominado como uno de los principales lugares turísticos emergentes que también está motivando a esta población joven a continuar con su trabajo iniciado ya hace algunos años. Entonces, aquí se está estableciendo también un proceso más amplio que no solamente es de los jóvenes, sino gracias a la entrada de la academia, gracias al fortalecimiento un poco de las instituciones en San José del Guaviare y también a la organización de la sociedad civil, pues se están pensando en estrategias de energía renovable en el Guaviare y al mismo tiempo, pues, digamos, estos trabajos de ganadería sostenible, en este caso particularmente estoy pensando en la ganadería circular, y están siendo, digamos, todos están un poco alineados con eso. Entonces, algo maravilloso que pasa allí es que ya, digamos, en el caso particular de una persona que vive allí, que se llama Carlos, me comenta que él en principio lo que hacía era que si veía un animal, lo cazaba y se lo comía o se lo regalaba a alguien, ahora ve el animal, le toma foto, lo mandan allí y mira si es el último que hay, como ejemplar, lo publica también en redes que son propias de San José del Guaviare para que la gente sepa lo que hay allí y para que además se acerque a ello y lo proteja, ¿no? Entonces creo que ahí, en este espacio en particular, hubo un cambio epistémico hermosísimo que está permitiendo que el desarrollo en este espacio a pesar de las que hay, porque sabemos que el Guaviare es la puerta al Amazonas y el Amazonas en este momento está siendo tremendamente violentado por la deforestación. Entonces, precisamente creo que ahí hay un ejemplo interesante, destacable, en que
digamos, a partir de esta transformación de alguna forma epistémica y de la relación entre el ser humano y la naturaleza, se han generado proyectos de desarrollo sostenible que involucran a diferentes sectores y que pues efectivamente también están siendo apoyados de alguna forma por sus gobernantes. Entonces creo que ahí es un ejemplo en donde se concilia lo económico y lo ambiental por ahora, sí, por ahora pues porque estamos esperando un poco cómo se sigue desenvolviendo toda esta llegada arremetida de paramilitares por el país, pero más allá de eso, creo que este ejemplo nos permite ver que es posible conciliar, que es posible trabajar por un desarrollo sostenible que efectivamente trate o aborde esta tensión entre los mismos ODS y que así como estos, hay muchos otros ejemplos que se pueden, digamos, desarrollar en términos, por ejemplo, en la región Orinoquia, que también están trabajando un poco a la luz de estas nuevas necesidades, viendo que ya hay un impacto del cambio climático en sus territorios, ¿no? Eso sería. Exactamente el objetivo 17 habilita y crea la oportunidad para que el rezago en el cumplimiento de los ODS que se profundizan en los últimos meses se creen los espacios multicolor donde los procesos innovadores interdisciplinares e intersectoriales hagan parte. Adicionalmente, es importante no volver a una normalidad, sino efectivamente crear una nueva para que de una manera u otra la Agenda 2030 cree bases alcanzables para una nueva agenda, supongo yo, 2050. Alejandro Daniel Navarro, súper de acuerdo contigo. Siento que esta idea de la nueva normalidad tiene que tener como centro en nuestro país, por ejemplo, la defensa de los derechos de los líderes ambientales y sociales en Colombia, la defensa de los territorios y de la gente que los, digamos, que los protege de alguna forma. Y en este sentido, entonces, el cambio de chief es un poco relacionado a lo que pasó con, o está pasando también, ya hay un proceso, pero está pasando de forma increíble en el Guaviare, ¿no? Que no solamente fue como, pongamos, políticas digamos que intenten una idea de desarrollo eh, relativamente sostenible, sino que el cambio vino desde adentro, ¿no? Entonces, gracias a esta comunión entre la academia y sus aprendizajes en términos de sostenibilidad, la participación de la sociedad civil, el mismo Estado y particularmente de algunos gobernantes que están apoyando sus procesos, pues generaron una transformación profunda en términos de conocimiento, en términos de relación con la naturaleza y creo que esa es la nueva normalidad a la que le deberíamos apuntar, ¿no? A que más personas reconozcan la necesidad y la interdependencia del ser humano con la naturaleza y que por ende pues trabaje por la protección de esta si se quiere que pues haya una supervivencia general de la raza humana y en particular pues no haya un deterioro humano desde el inicio en plena crisis civilizatoria en países como Colombia y en la región latinoamericana, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, creo que esa nueva normalidad no se está asumiendo además, dado que igual pues sigue digamos, la extracción, sigue un poco esta idea de la explotación a gran escala, como único camino posible, ¿no? Y creo que ese cambio también se tiene que dar porque hay otras formas de desarrollo que claramente están siendo apoyadas por ejemplo, la Unión Europea, particularmente Alemania, Noruega, están apoyando modelos de desarrollo distintos a la extracción netamente y aquí pues un poco el discurso nacional es no hay nada más que hacer, esta es la única salida que tenemos y por ende pues es la que vamos a tomar. Entonces creo que también eso es invisibilizar un poco. No estoy diciendo que se acabe de un día para otro como este proceso extractivo, pero sí un poco que se empiecen a trabajar de forma paralela, digamos, otro tipo de maneras de sostener al país, que es lo que no se quiere hacer, se quiere seguir siempre lo primario. Entonces, bueno, ahí tenemos el reto y de acuerdo contigo. Histórico. Damaris, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación en este CIBEI Live. Muy interesante para nuestra comunidad en general. Fue un gusto tenerte en este espacio. Te deseo a ti una feliz tarde y pues muchos éxitos en todos estos proyectos y bueno, en todo este seguimiento que ustedes le están haciendo a los ODS, pues muy pertinente también, ¿no? Entonces, Damaris, muchas gracias.
Súper, gracias a ti por la invitación, Ale. Un espacio súper interesante, además unas preguntas muy brutales que en realidad pues tienen en el centro de análisis a varias academias interesadas en el, digamos, desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces, pues muchas de ellas también espero que las reflexionen y claramente pues hago el llamado a que se pueda hacer una red, digamos, si usted está trabajando en términos de energías sostenibles en algún municipio y nosotros de pronto podemos visibilizar ese trabajo desde el Observatorio Regional ODS o complementar esto con nuestras, digamos, las personas que tenemos allí que son de diferentes disciplinas, pues buenísimo. Siempre trabajar en redes funcional y potencia muchas de las iniciativas y visibilizarlas mejor, ¿no? Porque muchas personas no saben lo que pasa en el Guaviare, muchas personas no saben lo que pasa en Casanare en términos de iniciativa pro cambio climático y en otros lugares del país que ya están, pero que, digamos, no se conocen y pues es bueno también presentarle eso al país y darse cuenta que no todo es tan malo, sino que en verdad hay unas acciones muchas veces solo de la sociedad civil que están permitiendo un cambio significativo dentro de estos territorios, que además debería considerarse como un punto interesante y ejemplar para el país a nivel nacional, para el país. Así es, Damaris. A nuestra comunidad que nos acompañó en esta transmisión, les agradezco, los invito este miércoles 16 de septiembre a las 6 de la tarde, vamos a estar de nuevo en CIBEI Live con el profesor Silvio Mesarina, quien desde Lima, Perú, nos hablará sobre Derecho Internacional y Ciberguerra. Síganos en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde nos encuentran como Fundación CIBEI y aquí mismo en Facebook como FCIBEI. Me despido, una buena tarde para todos. Damaris, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias.